las presentes, y sin más preámbulos, entonces quisiera hacer algunos comentarios en relación a este tema tan importante de la reforma política. El primer aspecto al que quiero mencionar, al que quiero referirme, es al que se relaciona con la necesidad de la reforma. Primera pregunta: ¿es hoy en Colombia necesaria una reforma política electoral? La respuesta es afirmativa. No solamente es necesaria, sino que resulta imprescindible en el contexto político e histórico que vive Colombia luego del triunfo del pacto histórico el pasado mes de junio del presente año. Es un hecho ese sin precedentes que marca una ruptura con un ciclo político de largo aliento desde el Frente Nacional, que ha permitido por primera vez, por lo menos en los últimos 40, 50 años, que llegue al gobierno una opción política diferente a la de los dos partidos tradicionales, y después de vencido el término del Frente Nacional, de las variaciones con las que los partidos tradicionales se presentaron en las contiendas electorales. La reforma es necesaria, en primer lugar, porque, como ya se ha señalado en intervenciones anteriores, así lo estableció el Acuerdo de Paz de La Habana, que, de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional, vincula a todas las instituciones del Estado y en particular al Congreso de la República. También es importante mencionar aquí que, según un reciente informe de la Contraloría General de la Nación, desde el punto de vista de la ejecución presupuestal de todos los aspectos del acuerdo de paz, el que tenía el menor porcentaje de ejecución es precisamente el relacionado con el punto 2. La Contraloría señaló que solamente el 2% de lo proyectado presupuestalmente se había aplicado al desarrollo del punto 2. El punto 2 del Acuerdo de Paz de La Habana se relaciona con las reglas de acceso al poder político, de tal manera que ese aspecto no se puede soslayar. El aspecto de las garantías para el acceso al poder político y para la competencia electoral es el que tiene el más bajo nivel de ejecución, y precisamente por ese aspecto es que se hace inaplazable la discusión y expedición de una reforma política y electoral. Y, en segundo lugar, es necesaria la reforma porque, en mi perspectiva,
Colombia está viviendo un momento de transición política y electoral de largo aliento. ¿Qué significa eso? Significa que una vez firmado el acuerdo de paz de La Habana y producida la dejación de armas por parte de la extinta guerrilla de las FARC-EP, las reglas del juego político, no escritas, pero sí incorporadas en nuestra cultura política dominante, se han diluido, y eso ha llevado a una reconfiguración en el sistema de los partidos, y creo yo a mediano plazo también en el orden político y en el régimen de gobierno en Colombia. De tal manera que, repito, hay dos razones fundamentales para que esa reforma sea urgente, necesaria e inaplazable. Lo que dicen los acuerdos de paz y el proceso de transición política que se ha desatado una vez suscrito los acuerdos de la paz, cuya expresión más importante, sin duda, está resumida en el triunfo del pacto histórico en las elecciones del pasado mes de junio del presente año. En segundo lugar, si es inevitable y urgente esa reforma, ¿qué tendríamos que hacer para que ese reto pudiera fortalecer la democracia, pudiera ayudar a mejorar la calidad de la política y pudiera contribuir a la conformación de partidos políticos modernos y democráticos? En la agenda que tenemos hoy día hay tres grandes bloques de temas. Un primer bloque, como ya lo mencionó Clara Rocío, se relaciona con la arquitectura institucional en el campo electoral, reformas a la registraduría y al Consejo Nacional Electoral. Un segundo escenario de esas reformas se refiere a cambios en el sistema propiamente electoral, reglas de acceso al poder, asignación de curules, definición de circunscripciones, todo lo que los libros de texto que se enseñan en la Universidad Nacional dicen que integran el sistema electoral. Y un tercer bloque de reformas se encuentra condensado en el Código Electoral, que paradójicamente, a pesar de ser una reforma a los procedimientos electorales, se ha presentado con prelación en relación a los dos grandes bloques temáticos de reformas que he mencionado anteriormente. Una semana después de que se instala el Congreso de la República, el señor Registrador Nacional del Estado Civil, acompañado de altos funcionarios del gobierno, presentó su proyecto e hizo un llamado al Congreso de la República para que esa iniciativa fuera aprobada con prelación a los dos grandes aspectos temáticos que he mencionado anteriormente. Sin embargo, considero
También esto se encuentra, nada de lo que estoy diciendo es un planteamiento de mi propia cosecha. Los académicos especializados en esta materia formulan varias recomendaciones cuando se trata de reformar los sistemas políticos y electorales. Primer aspecto, hay que identificar cuáles son los problemas del sistema político y electoral que se quieren enfrentar con las reformas. Es decir, hay que tener un diagnóstico claro de cuáles son las dificultades para que en una democracia liberal el voto libre pueda realizarse en los términos que establece nuestro artículo 40 y 258 de la Constitución. Y luego de esa identificación es necesario definir cuáles son los temas que debe comprender la reforma. Si son varios los temas que la reforma debe abocar, es necesario priorizar, jerarquizar e identificar por dónde deben iniciarse los cambios necesarios. Si no está clara esa metodología, se corre el riesgo de que se mezclen en un mismo bloque de temas cosas que deben correr por carriles separados. Y dada la dificultad que tiene cada uno de estos aspectos, se corre el riesgo de que puedan hundirse todos, o de que todos queden mal hechos y dejen inconformes a los distintos actores políticos y electorales y generen una crisis de representación y de gobernabilidad. De tal manera que primero hay que tener un diagnóstico claro. Segundo, hay que identificar cuáles son los problemas. Y tercero, hay que jerarquizar las medidas para superar las dificultades. Como nosotros tenemos en la Comisión Primera del Senado los tres grandes bloques temáticos que se han presentado, entonces esta metodología, esta recomendación de aproximación, bien valdría la pena ponerla sobre la mesa en la comisión de ponentes, que anuncia el senador Gallo, se va a reunir mañana a las 8 de la mañana. Primera pregunta, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por la reforma constitucional? ¿Empezamos por la reforma a la ley estatutaria que implicaría la expedición del Código Electoral, o empezamos por la arquitectura constitucional? Ese tema hay que definirlo. Hay que definirlo. Aquí nos acompaña el doctor Pablo Cruz y él sabe muy bien de lo que estamos hablando, porque si no se define con claridad las competencias de los órganos electorales, por ejemplo, cuál es el órgano electoral encargado de hacer eficaz la figura de la revocatoria de inscripción de una candidatura electoral, no se puede clarificar el tema en el Código Electoral. Primero hay que decir qué autoridad tiene esa competencia
si esa competencia es de orden constitucional y si esa atribución se le asigna a un órgano administrativo o a un órgano judicial. Por ejemplo, en el proyecto del doctor Humberto de la Calle Lombana, se le asigna al nuevo tribunal electoral de naturaleza judicial la competencia de revocar la inscripción de una candidatura. Recordemos que esa competencia hoy está en el Consejo Nacional Electoral. Pero la reasignación de esa competencia no es tan fácil, porque el término que tiene hoy el Consejo Electoral para revocar una inscripción es de 1 mes. Si se asigna esa competencia al nuevo tribunal electoral, habrá que expedir un nuevo código de procedimientos electorales, porque el código electoral que tenemos y el que ha propuesto el registrador no guardan armonía con esa reasignación de competencias. Luego, primero, hay que hablar del rediseño de la arquitectura constitucional. Me refiero a la registraduría y al Consejo Nacional Electoral. Y por lo que hemos visto, como tenemos una organización electoral bicéfala con 2 cabezas, registraduría y Consejo Electoral, la primera pregunta que hay que hacerse es: ¿cuál es la prioridad en la reforma a la organización electoral? ¿La registraduría o el Consejo Electoral? El diagnóstico frente al Consejo Nacional Electoral está claro: su origen partidista y la falta de independencia de ese organismo frente a los partidos políticos, lo que anula sus competencias sancionatorias frente a los candidatos y las agrupaciones partidistas. ¿Por qué, si el Consejo Nacional Electoral es un organismo en nuestro ordenamiento institucional de segundo nivel, por qué hay tanta resistencia de los partidos políticos a deshacerse de la atribución de nombrar magistrados del Consejo Nacional Electoral? La respuesta es muy clara: porque los partidos políticos con esa competencia bloquean la posibilidad de ser sancionados y ser vigilados por una autoridad independiente. Y entonces está claro que es necesario sustraer del Congreso esa competencia, porque hoy el Consejo Nacional Electoral es una prolongación del Congreso. Y los magistrados del Consejo Electoral son agentes políticos que se ponen una toga que no logra disminuir el nivel de desconfianza ciudadana frente a las competencias en la manera en que ejerce ese organismo. En eso hay una gran coincidencia de todos los proyectos. Pero, y no debería haber mayor discusión sobre ese tema, y no debería la sociedad colombiana permitir que ese tema se aplazara por una vez más. Pero luego de mi experiencia como magistrado del Consejo Nacional Electoral, yo llegué a la siguiente conclusión: en realidad, el problema central de la organización electoral no está en el Consejo Electoral, está en la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Por qué está en la Registraduría? Porque el diseño constitucional que tenemos desde el año 2003 establece que, a pesar de que el registrador es nombrado por los presidentes de las Cortes, no tiene un organismo simétrico a
al cual le rinda cuentas, ni que pueda controlar las facultades constitucionales que tiene. Por ejemplo, vuelvo a repetir la situación. En las elecciones de marzo de este año, el señor registrador motu propio decidió con una resolución modificar el código electoral y estableció que un ciudadano que quiera votar en un lugar diferente al de su domicilio o su residencia porque se ha cambiado de ciudad, podía hacerlo por canales virtuales y habilitó un link en la página de la registraduría. Ese link, como informaron los medios de comunicación en su momento, funcionó muy deficientemente los primeros días, pero luego se cayó. Y 800.000 ciudadanos que hicieron el ingreso a ese link para cambiar su sitio de domicilio para ejercer el derecho al voto, no pudieron materializar la inscripción. Lo que significa que muy posiblemente, porque no tenemos, el señor registrador no nos ha dicho finalmente qué pasó con eso, significa que no sabemos de esos 800.000 ciudadanos cuántos pudieron votar donde querían votar. Segundo ejemplo, y no voy a aburrir al auditorio con situaciones de esta naturaleza. Entre el preconteo y el escrutinio del Senado, todos lo recordamos, es un episodio reciente, hubo una diferencia de más de 1 millón de votos en favor o en contra de la lista del Senado del Pacto Histórico. En el preconteo, esa lista tenía 16 curules elegidas, en el escrutinio tuvo 20. Vino una serie de denuncias del Pacto Histórico y como consecuencia de esas reclamaciones apareció 1.200.000 votos más. Y la lista del Pacto Histórico entonces pasó de 16 senadores a 20. ¿Qué dijo la registraduría de ese tema? Dijo que el problema había estado en manos fraudulentas de alrededor de 5.000 jurados de mesa y anunció que los iba a judicializar a todos, varios de ellos alumnos míos de la Universidad Nacional, que se mostraron muy sorprendidos porque la instrucción que les habían dado de cómo diligenciar el formulario E14 había sido contraproducente y contradictoria, y esa capacitación, dicen ellos, los indujo a error. En realidad no sabemos, Camilo, de esos 5.000 jurados de mesa cuántos han sido llamados a indagatoria o a interrogatorio, como se llama ahora. Pero lo que es cierto es que hubo un error de unas dimensiones faraónicas en la jornada electoral del 13 de marzo. ¿Qué hizo el Consejo Nacional Electoral frente a ese tema? A pesar de que constitucionalmente tiene una competencia para controlar y vigilar la actividad del registrador, no hizo nada. ¿Por qué no hizo nada?
porque en nuestra arquitectura institucional el Consejo Electoral es un órgano subordinado al registrador por dos vías. Porque si el Consejo Electoral le lleva la contraria al registrador, el registrador no nombra funcionarios supernumerarios del Consejo Electoral. Y porque al que se hace enemigo del registrador en el Consejo Electoral le va mal. Y aquí tienen un ejemplo de eso. Le va mal al que le lleve la contraria al registrador. ¿Dónde está el problema de la falta de transparencia de los procesos electorales en Colombia? ¿En el Consejo Electoral? No. Está en la registraduría. ¿Hay evidencia científica de que eso ocurre así? Sí la hay. Me refiero, lo vuelvo a repetir como lo he hecho con frecuencia, al estudio del profesor Javier Duque titulado Las urnas contaminadas. Senador Gallo, desde 1990 al 2017, fecha de publicación de ese libro, él documentó 175 fraudes electorales en Colombia declarados judicialmente, es decir, con sentencia en firme. Entonces, la reforma electoral tiene que empezar por la registraduría y por supuesto también por el Consejo Electoral. Pero si a mí me preguntaran usted por dónde empezaría a echarle bisturí a la organización electoral, yo diría que por la registraduría. ¿Y qué hay que hacer por la registraduría? Hay que volver al sistema que teníamos antes del año 2003, corrigiendo los problemas que se observaron en ese momento. ¿Cuál era el diseño institucional que había en ese año? Que había una sala plena de los dignatarios de la organización electoral, el registrador era el secretario de la organización electoral, sus decisiones se consultaban ahí y se construían consensos con la sala plena. ¿Por qué ese diseño institucional hizo crisis? Por el clientelismo. ¿En qué se expresó eso? En que los magistrados del Consejo Electoral, para aprobarle cualquier medida administrativa al registrador, le exigían que le diera cupos en la registraduría y contratos. Y eso llevó a que el Consejo de Estado declarara la nulidad de una destitución de un registrador que le costó varios miles de millones de pesos al Estado colombiano, porque el Consejo Electoral utilizaba su poder para chantajear al registrador. Y en el año 2003 se le dio una vuelta a eso, se sustrajo al registrador de la sala plena del Consejo Electoral, se le dio autonomía. En el artículo 266 se estableció que representa al Estado para el efecto de toda la contratación de la función electoral. ¿Y qué hicieron los registradores después del 2003 con esa competencia? Privatizaron toda la función electoral de la registraduría, a tal punto que hoy todos los procesos electorales están tercerizados. Este año se ejecutó un presupuesto de alrededor de 1.5 billones de pesos. ¿Y eso quién lo hizo? El registrador. ¿Quién controla esa contratación? Nadie. ¿A quién le rinde cuentas el registrador? A ningún organismo. ¿Qué pasó con la caída del software de inscripción de ciudadanos para la votación electrónica? No
pasó nada. Esa plata se perdió. Entonces, destaco que en el proyecto del senador de la calle, y él sabrá por qué lo propone, él plantea acabar con el esquema bicéfalo de la organización electoral y hacer un órgano electoral concentrado. Eso sí, con carrera administrativa y con un régimen estricto de contratación de la función electoral, porque sin esas dos medidas vamos a volver al escenario que teníamos antes del 2003. Yo quiero recordar, en forma un tanto inmodesta, que luego de que yo viajé a La Habana en el año 2016, presenté un proyecto en esta misma dirección, que desafortunadamente ni el Congreso ni la organización electoral quiso discutir, porque el hoy registrador del Estado Civil se opuso a la discusión de este proyecto. Entonces, senador Gallo, por favor, por lo menos consideren la posibilidad de una organización electoral concentrada, no bicéfala, concentrada, con carrera administrativa y un régimen de contratación estatal severo. En relación al sistema político y electoral, aquí creo que el asunto presenta unas dificultades que no hemos advertido con suficiente claridad. Cuando se suscribió el Acuerdo de Paz de La Habana, en el punto 2, había, entre varios aspectos de cambios al sistema electoral, dos que llamaron poderosamente la atención, en lo cual existía toda la razón para que en ese momento se reclamara. Lo recogió la misión electoral después. Primer aspecto, es necesario separar el umbral electoral de la personería jurídica. ¿Por qué se planteó eso? Porque el umbral electoral establecido en el 2003 y luego en el 2009 dispuso que debía subir del 2 al 3%, y eso obstaculizó el ingreso de nuevas fuerzas políticas al sistema electoral. Es decir, mientras más elevaba el umbral, para las minorías alternativas era más difícil subsistir. Segundo aspecto, para darle fuerza a la participación de las fuerzas populares a nivel local, debía establecerse un régimen de adquisición progresiva de derechos, de tal suerte que debía hacerse un diseño institucional que permitiera ir consolidando fuerzas políticas en las regiones hasta llegar a la conformación de una fuerza política nacional de acuerdo al porcentaje de representación que obtenía en las regiones. La fórmula era clarísima. Como el sistema electoral se ha cerrado vía umbrales y vía cifra repartidora, hay que crear mecanismos para no impedir el pluralismo político. Pero por efecto del acuerdo político de La Habana, un efecto tal vez no pensado suficientemente, no había cómo suponerlo. Hemos hecho una reforma política por la inacción del Congreso vía judicial. Y con base en una sentencia de la Corte Constitucional que le reconoció la personería jurídica al Partido Nuevo Liberalismo, hoy hay 5 partidos que recuperaron su personería por esa vía. Entonces, la regla del artículo
108 ya no opera de manera estricta. El Consejo Nacional Electoral también habilitó la posibilidad de la decisión electoral sin acreditar un umbral. Ejemplo, Partido Dignidad, que se decidió del Polo Democrático, un nuevo partido político. Luego vinieron la figura de las coaliciones electorales para las minorías y detrás de eso la decisión judicial de que los partidos en coalición que no superaran el 15% de la representación total en la circunscripción, si pasaban el umbral, debían tener personalidad jurídica todos. Entonces hoy tenemos, según la última resolución del Consejo Electoral, 5 partidos que pasaron el umbral del 3%. El Partido Liberal, Conservador, Cambio Radical, el Partido de la U y Centro Democrático. Pero todos los demás partidos la mantuvieron vía coaliciones electorales. Esos partidos suman entre la coalición Centro Esperanza y el Pacto Histórico 13 partidos. Y hay 2 más por la circunscripción especial en Cámara de comunidades negras. Tenemos 25 partidos, más el Partido Comunes. Y todavía no se ha planteado la discusión de las curules que obtuvieron las circunscripciones especiales de paz, que a mi manera de ver tienen derecho a la personería. No por la elección de un representante, sino porque el elector tiene derecho a que su voto valga lo mismo que el voto que tiene un candidato de cambio radical o del Centro Democrático. ¿En qué se expresa eso? En que la elección de los miembros del Consejo Electoral, en esa elección no pueden postular candidatos los partidos que no tengan personería. Y entonces Fuerza Ciudadana, que tiene una representante, los grupos significativos de ciudadanos de Caldas o de Santander están sentados en la Cámara, pero no tienen igualdad de derechos a los derechos de la personería jurídica. Entonces son unos representantes en inferioridad de condiciones porque ni acceden a medios de comunicación, ni tienen financiación estatal ordinaria, ni pueden otorgar avales, ni pueden declararse en oposición de gobierno independientes, según el Estatuto de Oposición. ¿Qué significa eso? Que mientras en el Acuerdo de Paz de La Habana se estaba buscando abrir el sistema electoral y político, porque en ese momento había 13 partidos con personería jurídica, ahora tenemos 25 partidos. Y las 2/3 partes de esos partidos tienen personería en virtud de la figura de las coaliciones. Entonces, yo respetuosamente sugiero que ese tema del acuerdo de paz se examine en detalle, porque eso traído al lenguaje actual significa que lo que hay que reglamentar son las coaliciones de las minorías y no seguir el camino de un régimen de adquisición progresiva de derechos o de desligar la personería del umbral y reemplazarla por un régimen acreditado de militantes, porque en Colombia, lo digo con todo respeto, eso no es posible. Yo para venir a esta charla vi lo que había pasado con la elección de la primera ministra en Gran Bretaña, Partido Conservador. Hicieron unas elecciones primarias para elegir la primera ministra, el primer ministro que reemplazara a Boris Johnson.
¿Cuántas personas participaron en la consulta del Partido Conservador en Gran Bretaña? 120.000 personas. Votaron por quien resultó elegida primera ministra 80.000 miembros del Partido Conservador y en contra del candidato derrotado 40.000. En el proyecto de la misión electoral especial se establece que la personería se adquiría con el 0.2 del censo electoral. Como en Colombia tenemos un censo electoral, palabras más, palabras menos, de 39 millones de electores, eso significa alrededor de 80.000 afiliados. ¿Cuántos afiliados tiene el partido que ha manifestado ante el Consejo Electoral tener el mayor número de afiliados? El Centro Democrático. ¿Cuántos afiliados dice el Centro Democrático que tiene registrados en el Consejo Electoral? Si no me falla la memoria, no eran más de 10.000. Entonces, cambiar ese régimen que tenemos hoy por un régimen de personería jurídica sobre una base de afiliados es imposible, porque además eso sí cerraría el sistema político, en cuanto que en las consultas solamente podrían votar los militantes de los partidos. De los 11 millones de votantes en segunda vuelta por Gustavo Petro, ¿cuántos eran del pacto histórico? 2 millones. Los otros 9 millones eran electores independientes. Entonces, concluyo este tema diciendo que en lugar de pensar en un régimen de adquisición progresiva de derechos y de desligar la personería de umbral, lo que tenemos que hacer es una reglamentación de las coaliciones para minorías con dos aspectos adicionales. Primer aspecto, subir el umbral. Que no sea el 15%, que sea el 20%. Segundo aspecto, que quien esté en la coalición no se vea conminado a disolverse en la coalición, sino que mantenga su personería jurídica, como ocurre hoy. Eso no es música celestial para los organismos especializados en temas electorales, pero es lo que ha funcionado a las mil maravillas en Uruguay con la ley de lemas y sublemas. Y es lo que ha permitido desbloquear el sistema electoral en ese país a través del Frente Amplio. Por supuesto, hay que reglamentar las coaliciones. La reglamentación de las coaliciones no se puede estar haciendo a través de sentencias judiciales, porque los jueces no están para fijar reglas electorales por vía general, sino para resolver casos concretos de disputa de derechos que llegan a sus despachos. Tercer aspecto, el tema del voto preferente. Bueno, Clara Rocío mencionó un estudio, me estoy extendiendo, pero Clara Rocío hizo un estudio muy completo en el año 2015, me corregirá, en donde dice por qué han fracasado las propuestas de la lista cerrada en Colombia. Hay un problema de orden cultural, hay un problema clientelista, los partidos tradicionales no se avienen a la idea de una lista cerrada y bloqueada, y entre los sectores alternativos hay resistencias similares. Los argumentos en favor de la lista cerrada son claros y son explícitos. Yo solamente menciono uno. Si queremos darle transparencia a la política, no hay manera de controlar la financiación de las campañas sino con una lista cerrada. El próximo año, si todos los candidatos se fueran en lista de voto preferente, tendríamos 120.000 candidatos electorales. ¿Qué organismo
electoral puede controlar la financiación de las campañas. Bueno, la Unión Europea, al ver esa cifra tan descomunal, dijo, la única manera de resolver esto es acabar el fondo de financiación electoral del Consejo Electoral, que es el organismo que adentro del Consejo controla esos reportes de gastos, y esa facultad hay que trasladársela a la Contraloría General de la República, porque es un organismo que tiene sedes en las regiones, tiene capacidad institucional, tiene músculo financiero, pero reconozco que es un tema complejo. Pero va a ser muy difícil que se adopte el sistema de la lista cerrada y bloqueada. Pero hay maneras de avanzar en esa dirección. Por ejemplo, no podemos estar por debajo de lo que ha pasado en Chile en materia de paridad de género. El sistema de la paridad de género se puede establecer aún sin lista cerrada y bloqueada. Sencillamente, en la ley se establece que van a la corporación un hombre o una mujer de acuerdo al número de votos que obtengan cada uno. Primero un hombre, después una mujer. Si la mujer está en el renglón 30 y saca 20.000 votos, y el segundo en votación saca 80.000 votos, por un principio de acción afirmativa sube la mujer que está en el renglón 70 y va al segundo. Eso es posible hacerlo con lista de voto preferente, pero reconozco que es un tema supremamente difícil y creo que bien podría retomarse la idea de hacer un experimento por 2 periodos institucionales. Termino diciendo que aunque es deseable disminuir el número de partidos, 25 partidos no es un número deseable en una democracia responsable que piense en cómo se maneja bien la gobernabilidad. Ya tuvimos la experiencia en 2003. De todas maneras, en la práctica existen 3 grandes bloques políticos. Los partidos le dan espacio a las coaliciones, y entonces hay que pensar en cómo consolidar esos bloques políticos vía reglamentación de las coaliciones. Reto para hacer eso, que las fuerzas políticas mayoritarias acepten reglamentar en la Constitución un mecanismo que le haga vela a las fuerzas minoritarias. En cuanto al código electoral, tal vez podamos comentar esto después. Simplemente digo que no es cierto lo que planteó el señor registrador cuando se radicó el proyecto acá, en el sentido de que anunció que todos los cambios que planteó la Corte Constitucional ya estaban incorporados en el código que se radicaba, porque la Corte Constitucional no hizo un estudio de fondo del código electoral, sino declaró inexequible esa iniciativa por no tramitarse en los términos de una ley estatutaria, que en este caso fue votada en sesiones extraordinarias, lo que a juicio de la Corte Constitucional no se podía hacer. El ejemplo de Chile, muy importante para nosotros. Para que podamos avanzar en un periodo de reformismo democrático, necesitamos tener partidos alternativos organizados, porque el otro modelo es lo que se llamó allá los independientes, que defendieron con ahínco sus tesis, pero se olvidaron de algo muy importante, que es la posibilidad de hacer consensos, y esos consensos solamente se pueden hacer en los órganos representativos cuando hay partidos políticos medianamente organizados y fuertes. De manera que un gran reto que tiene el Congreso de la República, en todo caso hay que apostar en que la mayoría de estas reformas que están contenidas en el proyecto de comunes y en otros proyectos puedan aprobarse